Vamos al Salmo 127 y verso número 3. Si gusta, pues de pie conmigo, hermano, así se lo agradezco. Menos Anita, me da gusto verte, hija, qué bien te ves. Todos de pie, vamos al Salmo 127 y el verso número 3. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice la Escritura: he aquí, don de Dios son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Vamos a orar juntos. Amado Dios, gracias te damos por permitirnos leer tu palabra. Muchas gracias, Señor. Amado Señor, te pedimos perdón. Yo en lo personal te pido perdón por la ignorancia de quienes dicen que conocen tu palabra, o la necedad, Señor, al no someterse a tu palabra, siguiendo tradiciones y costumbres de hombres. Perdónanos, Señor. Y si yo estoy equivocado, Señor, háblame y dime si yo estoy mal, amado Dios. Pero por tu palabra y por la historia sé que tú naciste en este día, según la tradición romana. Ahora, mi Dios, te suplico que a través de tu palabra nos hables, nos enseñes y nos ministres, porque igual que Samuel te decimos: habla, que tu siervo oye. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Puede tomar asiento, hermano, hermana, en el nombre del Señor. Dice la Escritura que es un regalo de Dios el tener hijos. Y la verdad que sí. Los que hemos tenido esa experiencia de tener hijos, pues es un regalo. Aunque de repente quisiéramos tener amarrado el regalo para que no se salga, para que no nos dé guerra, para que no nos pida ropa o juguetes o paseos o comida. Pero conforme a la palabra del Señor, es un regalo de Dios, es un don de Dios. El libro de Éxodo, igual que el libro de Levítico, habla claramente de que Dios, en su bendición que tiene para su pueblo, dice: no habrá nadie estéril entre tu pueblo. Quiere decir que la mujer que ha tenido el privilegio de ser madre de familia tiene esa bendición de parte de Dios, y se ha roto esa maldición de la esterilidad. Alguien decía por ahí: no importa si mis hijos son chatos o narizones, pero con tal de que respiren y que sean míos, estoy contento. Qué bendición de parte de Dios el tener hijos. Repito, porque dice así la palabra del Señor: es un regalo y una recompensa, es el fruto del vientre. Y dice el verso número 4 precisamente: como flechas en las manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Algo especial. El guerrero en aquellos años usaba el arco y la flecha, y ocupaba tener bastantes flechas, sea para atacar, para defenderse, para cazar algún animal. Era importantísimo tener una flecha y el arco bien en aquellos tiempos. Y entonces lo comparan a un hijo. Qué privilegio tener un hijo, porque es como el que está bien armado. Ahora vamos al Salmo 139 y verso número 13, por favor. Salmo número 139 y el verso número 13. Es interesante este salmo, como toda la palabra del Señor, porque aquí habla algo muy importante para que captemos lo que es el don de la maternidad, la concepción de una criatura. Salmo 139, 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Como seres humanos, nosotros vemos a una mujer que de repente su vientre comienza a crecer y decimos: está embarazada. Las mujeres del pueblo de antes decían: si tiene el vientre de esta forma va a ser niño, si lo tiene de esta manera va a ser niña. ¿Saben lo que ellas sabían? Pero a lo que voy, uno solamente ve externamente un vientre que está creciendo. Ahora quiero que piensen conmigo en esto. El interior del vientre de aquella mujer está totalmente oscuro. En ese vientre oscuro, alguien está formando un cuerpo.
Alguien está poniendo dedos, manos, ojos, orejas, cejas, pestañas, corazón, riñones, pulmones, hígado, vesícula biliar, etcétera, etcétera. Alguien está haciendo eso allá adentro. Repito, solamente vemos el vientre que está creciendo. A medida que pasa el tiempo, la mujer camina con más dificultad porque la criatura está creciendo dentro de ella. Su cintura le duele, sus pies se hinchan, le viene cierto cansancio. Características clásicas del embarazo de toda mujer. Al punto que voy, mientras ella está cuidándose y está sintiendo las molestias o incomodidades de un embarazo, el esposo trata de cuidarla, la familia, etcétera, etcétera. Alguien está trabajando ahí adentro. Y permítame decirle, no es el pediatra, no es el vecino, no es el esposo, no es el doctor. Entonces, ¿quién está trabajando ahí? El que hizo los cielos y la tierra está trabajando en ese vientre. Hermano, hermana, y te tengo buenas nuevas. Tú y yo hemos nacido en el peor pueblo, en el lugar más pobre, más sencillo, más humilde. A lo mejor nuestra mamá no usaba ni zapatos, quizá andaba de guaraches, quizá usaba rebozo para taparse del frío. Tal vez no había agua corriente, no había baños donde tú y yo fuimos engendrados. Pero ¿qué crees? En ese pueblo, en ese rancho, en ese cantón, en ese caserío, la mano de Dios está trabajando para formarte a ti y para formarme a mí en el vientre de nuestra madre. ¡Qué hermoso Dios tenemos! ¡Qué precioso Dios tenemos! Por eso es importante cuando yo veo esta escritura darle gracias a Dios. Me formó en el vientre de mi madre. Si mi mamá me hubiera preguntado, oye, ¿cómo fue eso? Me he dicho, yo no sé. Y de ahí no la sacábamos. ¿Por qué? Por su sencillez, por su elemental educación que tuvo, mujer de campo, mujer de rancho. Ella que sabía de cosas, solamente sabía, estoy embarazada. Y muchas de ustedes dijeron, estoy embarazada. Las madrecitas de ustedes igual dijeron, estoy embarazada. Es todo lo que sabían. Y repito, las consecuencias lógicas de un embarazo. Y Dios ahí adentro trabajando. Ahora, quiero que piensen esto para que se den cuenta de la grandeza de Dios. ¿Cuántos niños nacen al día en todo el mundo? ¿Cuántas mujeres quedan embarazadas cada día en todo el mundo? Pues no importa la cantidad de mujeres que estén embarazadas, para todas esas mujeres Dios tiene poder para formar a la criatura. Dios tiene poder para darle forma a esa criatura. Por eso alabamos al Dios de dioses, al Rey de reyes y Señor de señores. Puede ser la mujer en Japón, la mujer en Sudamérica, la mujer en Norteamérica, la mujer más rica, la mujer más pobre, la mujer más preparada, la mujer más ignorante. Ahí trabaja Dios, ahí trabaja Dios, ahí trabaja Dios. Bendito el Dios de la gloria, bendito el Dios eterno y poderoso. Y ahora lo bonito de lo que estamos viendo en este tema es que tú, mujer que estás al alcance de mi voz, tal vez preparación académica no tienes, dinero, decirte soy una mujer adinerada, tampoco, una mujer de sociedad, tampoco, pero fuiste mamá. Qué bendición haber sido mamá. Qué privilegio haber sido mamá. Y es lo que está diciendo el salmista, en la bendición de haber sido mamá. Y para uno de hombre, pues qué privilegio ser papá. Que sale caro, pero es un privilegio. Es un grande privilegio el poder decir, este chamaco, este patojo, este cipote, este escuincle, como usted le llame, Dios me ha bendecido con este hijo. Dios me ha bendecido con esta hija. ¡Qué privilegio! A veces nos enojamos con los hijos, ¿tampoco no es cierto? A veces decimos, ay, ¿por qué creció? ¿Por qué no se quedó de 6 meses? Prefiero cambiarle pañales. Por la guerra que a veces nos dan. Pero ¿quién nos quita el privilegio de decir, ese es mi hijo, esa es mi hija? Y todos nosotros nos convertimos en papá y mamá huevos. Están más prietos que nada, pero los vemos rubios.
el más guapo? Mi hijo. ¿Quién es la flor más bella del elegido? Mi hija. ¿Quién debió haber sido Miss Universo? Mi hija. Por el orgullo que tenemos de ser padres. Pero más que nada, cuando conocemos la palabra de Dios, podemos decir: gracias, Señor, por esta bendición que me has dado. Poder ser padre de familia, poder ser madre de familia, una grande bendición de parte de Dios. Y entonces el verso número 15 de este mismo Salmo 139 dice: no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Nosotros veíamos solamente el vientre creciendo, la bata de maternidad. Esto es lo que veíamos. Quizá veíamos a la mujer que se le marcaba la piel con paño en algunas de ellas, algunas características propias del embarazo. Quizá alguien tenía vómito. En algunos casos la mujer no tenía vómito, pero el hombre sí se estaba vomitando. O el hombre perdía el cabello. Tantos detalles que son propios de un embarazo, pero Dios estaba trabajando ahí. Y algo interesante que me dice la Biblia es en el verso 16: tus ojos vieron mi embrión. Tus ojos vieron mi embrión. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni un solo de ellos. ¿Qué significa? Amigo, amiga, hermano, hermana, Dios sabe cuántos días vamos a vivir en esta tierra. Solo Él sabe si vamos a vivir 80, 90, 100 años o 50 o 70. Los años que Él tiene dispuestos para nosotros es porque así Él lo ha querido. Y una cosa te quiero invitar, hermano, hermana, amigo, amiga: el tiempo que nos toque vivir en esta tierra hay que disfrutarlo alabando a Dios, recibiendo la bendición de Dios, glorificando a nuestro Dios, exaltando a nuestro Dios. Que cada día digamos: gracias, Dios, por este nuevo día. Gracias por la comida, gracias por la ropa. ¿Cuándo voy a morir? No lo sé, pero quiero estar preparado. Quiero saber que los días que he estado en esta tierra los he disfrutado, y sobre todo me he sometido a tu voluntad. Me he sometido a ti, oh Dios. Ahora hay una cosa interesante. Cuando una criatura nace, ¿qué hacemos? ¿Lo bautizamos? ¿Buscamos padrinos? ¿Armamos la fiesta? ¿Qué hacer cuando una criatura nace? Vamos a la Escritura. ¿Qué le parece? ¿Qué hacer cuando una criatura nace? La tradición, costumbre del Sacrosanto Imperio Romano dice que hay que bautizar a los niños. Eso dice el Imperio Romano. Muy bien. ¿Qué le parece si puede abrir su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo número 8 y el verso número 38? Libro de los Hechos, capítulo número 8 y el verso número 38. Quiero compartir este tema para explicar el asunto. Primeramente ya vimos la formación de una criatura en el vientre de su madre, y ahora, ¿qué hacer cuando esa criatura ya está entre nosotros? Hechos capítulo 8 y verso 38. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Mandaron parar un carruaje, iba en el carruaje un eunuco, Felipe lo alcanza porque el Espíritu le dice: llégale a él y explícale lo que está leyendo porque no lo entienden. Dice: descendieron al agua, entraron al agua. Y lo que me ha enseñado a mí el Vaticano es que a la criatura no se le mete al agua, se le moja la mollera. Y dicen que eso es bautismo. Y ahora dicen los teólogos modernos que es el bautismo por aspersión. Nada más que cuando leemos un poquito en el idioma griego, la palabra bautizo significa sumergir. Para las mujeres que son de cocina, bautizo significa meter un cucharón y sacar agua. Ahora, usted, para sacar agua o caldo o sopa, como le llame, ¿va a poner solamente la orilla del cucharón o tiene que meter todo el cucharón para que salga lleno? Bueno, ese es el mismo significado de la palabra bautizo.
Hay que meter totalmente a la persona que se bautiza. Entonces, si Roma le moja la cabeza a la criatura, pues no lo están bautizando, simplemente le están echando agua en la cabeza. No es bautizo, es echarle agua solamente en la cabeza. Verso 39 dice: al salir ellos del agua, se metieron al agua y salieron del agua. Ese es el bautizo, inmersión en el agua y salir del agua. Entonces, para aquel que piensa que el bautismo de niños es mojarle la cabeza con agua, pues la Biblia me dice otra cosa. Pero hay otra cosa que surge además: los padrinos. Hay que juntar a los padrinos para la fiesta. Hay que juntar a los padrinos, que más adelante, ¿cómo dicen a los padrinos? Compadre. Esto es, eres como un padre para mi hijo, eres como un padre para mi hija. Tomas la responsabilidad como si fueras un padre del niño o la niña, por el cual se te llama padrino. Y entonces, dice Roma, ¿de qué manera acomodo esto? En el siglo II, un hombre llamado Tertuliano, un abogado allá en Roma, él escribió que había los compadres y él instituyó los compadres. Grabes este nombre, Tertuliano, en el siglo II, él instituyó los compadres. ¿Y en qué se basó él? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y verso 1. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 13 y el verso número 1. ¿Qué dice la Escritura? Pablo va a volver por tercera vez a Corinto a arreglar problemas que tienen ahí terribles. Se pelean los hermanos por una cosa, por la otra, que por la cena, que unos cenan una cosa buena, otros cenan cosa barata, unos se emborrachan en la cena, etcétera, etcétera. Y Pablo tiene que ir a arreglar. Entonces les dice: esta es la tercera vez que voy a ustedes. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Fíjense bien, voy a buscar 2 o 3 testigos para cuando llegue yo allá, hablen acerca de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Entonces son testigos que Pablo pide que haya para corregir las anomalías en la iglesia en Corinto. Pero no dice: vamos a tener 2 testigos cuando haya una ceremonia en el santuario. Absolutamente no. Tertuliano se apoyó en esta escritura y permítame decirle, por ignorancia de la gente de no leer la Biblia, se han comido aquello de los padrinos y los compadres, etcétera, etcétera. Me adelanto. Creo que aquí a más de alguna pareja los casé. Y se han de acordar, lo primero que les dije: aquí no hay padrinos. ¿Sí o no es cierto? Hoy en día que padrinos de arras, padrinos de anillos, padrinos de cojines, y como son cristianos, padrinos de Biblia. ¿Ah? Padrinos de todo, de todo. Y no se dan cuenta que no existe, eso es una tradición, una enseñanza romana. Entonces, por eso nosotros no acostumbramos la cuestión de los padrinos, absolutamente. Entonces, conforme a la Escritura, la correcta interpretación del texto, Pablo pedía testigos para arreglar aquellas cosas. Que no fuera solamente un chisme, que alguien dijo, habló de alguien porque le caía mal, por perjudicarlo, o lo levantaba porque le caía bien, sino que tenía que haber testigos que dijeran: así, así y así sucedieron las cosas, Pablo, para que tú pongas el orden que hace falta en este lugar. Entonces descartamos los padrinos conforme a esta escritura. Pero Roma dice: ¿y qué hay del pecado original? Hay que borrarles el pecado original a los niños, hay que bautizarlos para borrarles el pecado original. ¡Qué interesante! ¿Y qué dice la Biblia de lo que Romanos habla del famoso pecado original? Vamos al libro de Mateo, capítulo 19 y verso número 13. Quizá va muy rápido, pero quiero que nos quede de una manera
somera, sencilla, el por qué en la iglesia cristiana evangélica que trata de obedecer a la Biblia no bautiza a los niños. Mateo capítulo número 19 y el verso número 13. Un pasaje interesante entre todos los que el Señor Jesucristo vivió al estar aquí en la tierra. Mateo 19:13. Entonces le trajeron a algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y oraran. Vea bien, y los discípulos lo reprendieron. Pensaban, ¿cómo que estos chamacos le van a quitar el tiempo al Señor? ¿Cómo es posible que vayan a molestar al Señor? Se molestaban con los que tenían a los niños y querían, saque ese chamaco de aquí, no den guerra. Verso 14. Pero Jesús dijo, dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí. Déjenlos, no los estorben para que vengan a mí. ¿Qué dice Roma? Si no son bautizados cuando son infantes, no pueden estar con el Señor. Roma les pone el obstáculo a los niños para estar con el Señor, para acercarse al Señor. Y Jesús dice, no les impidan venir a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Ah, pecado original, el famoso pecado original. Una pregunta, ¿un niño nace en pecado? ¿Un niño es pecador? ¿Un niño comete faltas? Absolutamente no. Y déjeme ver el otro ángulo. Probablemente al ser engendrado, quienes lo engendraron cometieron pecado, pero no la criatura. ¿Me estoy explicando? Vamos a pensar ahora claramente, tal vez en un automóvil la mujer quedó embarazada, saliendo de una fiesta, se emborrachó, tomó droga, lo que sea, se enredó con el muchacho y quedó embarazada. ¿Quién cometió el pecado? ¿La mujer y el hombre o la criatura? No leo. La mujer y el hombre, la criatura no cometió ningún pecado. Entonces, ¿dónde me salen con el pecado original? Absolutamente no. Jesús dijo, todo niño es digno de seguirme y de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque una criatura, vamos a ponerle 2, 3 años, 6 meses, 5 días de nacido, ¿qué sabe de pecado? Una criatura de 3 años, ¿qué sabe de que legalizaron la marihuana en California a partir del 1 de enero de 2018? ¿Qué sabe esa criatura? Una criatura de 3 años, ¿qué sabe lo que es andar bolo a las 3 de la mañana o borracho a las 3 de la mañana? ¿Qué sabe de eso? Nada. Una criatura de 3 años, ¿qué sabe de salirse de la casa escondidas o robarse esto, o comerse aquello? No sabe nada. Son inocentes. Todavía no tienen el discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, por eso dice Jesús, los que son inocentes como estos niños, de ellos es el reino de los cielos. Y dice el verso 15, fíjese bien el verso 15. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de ahí. No dice después de bautizarlos. No dice después de mojar en la mollera con agua. No. Puso las manos sobre ellos, los bendijo y se fue el Señor a seguir haciendo su trabajo. Entonces, que me perdone el Vaticano, pero le quitamos el pecado original a los niños. ¿Estamos de acuerdo? Entonces alguien preguntará, ¿ustedes, los cristianos, los evangélicos, los aleluyas, no bautizan niños? ¿Qué le parece si vamos a preguntarle a Marcos? Marcos, capítulo número 16 y el verso número 15. Marcos, capítulo número 16 y el verso número 15. Jesús había resucitado y en el verso anterior les dio una regañada a los apóstoles, pero buena. ¿Por qué? Porque no habían creído que Él iba a resucitar. Estaban todos tristes, desanimados, y lo regañó. ¿Qué no les dije más de 3 veces que el Hijo del Hombre iba a ser juzgado, que iba a padecer, pero que al tercer día iba a resucitar? Y como que no lo entendieron, no lo creyeron o no lo aceptaban, les da su buena regañada. Pero llegando al verso número 15, observen bien,
Ahora les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Prediquen el evangelio a toda persona. Vayan por todo el mundo y háblenles de lo que yo he hecho por la humanidad. Que fui crucificado, estuve sepultado y al tercer día resucité. Hagan esto. Ahora el verso 16. El que crea y sea bautizado será salvo. El que crea y sea bautizado será salvo. Ahora, una pregunta. A ver si pasa Vicky. Pasen los dos, por favor. Vamos a explicar con mayor detalle las cosas. El que crea y sea bautizado será salvo, dice el evangelio que escribe Marcos. Y lo voy a ejemplificar así, bien clarito. Acá que te vea la cámara para que no digan que hay algo raro. A ver. ¿Crees que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario? Arrepíntete del pecado venial. ¿Está captando? La criatura, ¿qué sabe de estas cosas? Dice: el que creyere y fuere bautizado. Otra vez. A ver, tú le dices: ¿qué crees que no sé predicar? Que se arrepienta. Arrepiéntete. Exhorta la voz. ¿Están captando? ¿Están captando? ¿Qué dice la Biblia? El que creyere. ¿Estamos captando? El que creyere. Ahora va a ser una cosa. ¿Crees en Cristo? ¿Sí crees o no crees? Sí. ¿Estamos captando? O sea, esta niña ya tiene discernimiento, ya oyó el evangelio, ya puede decir si creo o no creo. Pero esta criatura, ¿qué sabe de esas cosas? ¿Sí me explico? Con esta criatura me siento Pablo, ya se me durmió. Entonces, fíjense bien, para que usemos el sentido común que Dios nos da, el entendimiento de la palabra. El que crea y sea bautizado será salvo. No se cansen, quédense aquí por favor, voy a seguir leyendo la Biblia. Entonces, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ahora, los que están aquí, levante la mano el que dice que esta criatura debe irse al infierno porque no la bautizamos. ¿Aló? ¿Podemos condenarla? No. ¿Ah? Pero la mandamos al limbo. Eso dice Roma. La mandamos al limbo por si se muere y no es bautizada. ¿Qué significa la palabra limbo? Adorno. Es un adorno. Entonces la gente por ignorancia dice: el limbo es un adorno. Qué interesante, ¿verdad? Conocer la palabra y la historia. Entonces el que no crea será condenado. Esta criatura no puede ser condenada, absolutamente. Déjenme ir a un extremo para que quede más claro. Pensemos que este varón, así como lo ven de serio, mañana anda rápido y furioso y atropella como a 20 ahí en el Alvarado. Él tiene que pagar las consecuencias, ¿estamos de acuerdo? Porque atropello, muy bien. ¿La criatura es culpable? No. ¿Verdad que no? Ahora vamos a irnos de lado. Así como la ven de bonita y simpática, tiene su carácter. Imagínense que en la noche agarra el sartén y le hace una alcancía en la frente al que habla. ¿Quién va a ser responsable de la herida que le haga? ¿Esta mujer o la criatura? Ella. ¿Está captando? La criatura, como es inocente, no es responsable de las cosas. Es lo que quiero darme a entender, y por eso ejemplifico de esta manera. La criatura no es responsable. Rápidamente voy a leer otro texto más. Y esto está precisamente en Hechos capítulo 8 y verso 35. Rápidamente, que ya lo leímos, solamente a manera de refrescarlo, porque quiero orar por esta criatura. Hechos capítulo 8 y verso 35, que ya leímos ahorita, y solamente quiero reiterarlo. Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús.
a esta criatura, si le hablamos de Jesús, ni cuenta se da. No va a entender aunque esté muy despierta la criatura. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco pidió ser bautizado. El eunuco entendió, quería ser bautizado. Si le preguntamos a la criatura, ¿quiere ser bautizada? No entiende. Es más, si la mamá dice: oye, ¿quieres tomar leche? No entiende, la criatura solamente llora y pide comida. Si la mamá dice: ¿tienes mojado el pañal? O el pamper, como le quiera decir, la criatura no le contesta. La criatura va a estar llorando, manifestando que no se siente bien, y la mamá tiene que entender, de seguro que el pamper está sucio, está mojado, o tiene hambre, etcétera, etcétera. Pero aquí este hombre dijo: ¿qué impide que sea bautizado? Entendió, era un adulto y pidió el bautismo. Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió y le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carruaje y ambos descendieron al agua. Entonces, ahí se cumple la palabra del Señor. Rápidamente, Lucas capítulo 2 y verso 21. Y aquí estoy terminando para no cansar a los papás. Lucas capítulo 2 y verso 21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Muy bien, y luego llegamos al verso 22. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Muy bien, ¿qué hicieron con Jesús? ¿Lo bautizaron? No, lo presentaron. ¿Qué van a hacer ahorita los papás de esta criatura? Presentarlo delante de Dios. ¿Qué significa presentar a una criatura delante de Dios? La mamá le da gracias a Dios porque pudo concebir en su vientre una criatura. ¿Estamos captando? El papá le da gracias a Dios porque Dios le dio la energía, la virilidad para poder embarazar a su compañera. ¿Estamos captando? ¿Qué le están diciendo? Señor, aquí está el producto de la bendición que nos diste: poder ser mamá y poder ser papá. ¿Nos queda claro? Entonces, ¿bautizamos niños? No. Presentamos a las criaturas delante del Señor. Igual que hicieron con el Señor Jesús, presentarlo, porque así dice la ley. Oiga, ¿y los padrinos? Ya vimos que no hay. Y el bolo tampoco hay. Entonces, lo que hicieron José y María, si usted lee la Biblia, llevaron unos palominos como ofrenda a Dios, como gratitud de la bendición que tenían. Pero no aventaron moneditas por ahí, dijeron: a ver, vengan los chamacos para aventarles el bolo. Absolutamente nada de eso. Entonces, conforme ya entendimos, ¿qué les parece si en esta hora presentamos a Dios a esta criatura? Pónganse en pie conmigo, por favor. Vamos a presentar esta criatura delante del Señor. Qué bendición, Ricky. Qué bendición. Y me da mucho gusto, ¿saben por qué? Porque esta niña llegó a la iglesia como de 12 años, más o menos, 11. Y no era muy quietista que digamos, ¿eh? Acá el joven llega así medio serio, pero también tiene la bendición de Dios. Muy bien. Vamos a orar. Yo te voy a pedir, hermano, hermana, levanta tus manos pidiendo bendición de Dios para esta criatura. Como si fuera tu hija. Mujer, haz de cuenta que tú la concebiste en tu vientre, que 9 meses estuvo dentro de tu vientre. Piensa en ello. Varón, tú que eres padre de familia, ¿cómo te sentirías de que tu hija te diga: Dari, papá? Levanta tus manos y vamos a orar por esta criatura. Amantísimo Dios y Padre eterno, muchas gracias te damos por la vida de tus hijos. Al varón le das el privilegio, la bendición de la virilidad. A la mujer le das la bendición, el privilegio de poder concebir. Amado Rey, y producto de esta concepción, aquí está
Anastasia. Amado Dios, la presentamos delante de ti, suplicándote desde ya que tú la guardes y que tú la bendigas. Que tú, oh Dios, dirijas sus pasos, que cuando pase de la inocencia a la conciencia, cuando pueda diferenciar entre el bien y el mal, esta hermosa niña diga: Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Señor y Dios, te pido que tú seas su sombra de día y que tú seas su luz en la noche. Cuando su cuerpo ocupe medicina, que tú seas su lector. Cuando su mente ocupa sabiduría, tú seas su instructor. Pero más que nada, Señor, cuando su alma necesite salvación, tú seas su Salvador. Oramos, oh Dios, presentándote a Anastasia, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Hermano, ¿qué hacemos? Escuchen bien todos. Dios les entrega una criaturita, un pedacito de carne. ¿Cuántas libras? De 5 libras. Un pedacito de carne de 5 libras. Ustedes dos son responsables de que esta criaturita de 5 libras, cuando tenga 110, 120, 140 libras, hayan formado de un pedacito de carne una mujer hija de Dios.